tardes, bienvenido a la segunda clase de teoría del turismo. Estoy revisando por aquí la plataforma, ya se completó la primera actividad, de lo cual se pidió un mapa organigrama, elaborar un mapa organigrama con los diferentes niveles de la teoría como sistema explicativo y el turismo como conocimiento científico. Esa elaboración de ese mapa organigrama era nada más nombrarlos y tener el orden jerárquico, cómo se hace el mapa. Los mapas organigramas, aquí está el concepto, cómo se hacen, cómo se realizan, los protocolos para hacerlo, las diferentes teorías y algún material, un material que le había dado a ustedes, que es la teoría, su estructura e importancia en la investigación. Vamos a ver, aquí fue corregido, estuvo muy bien el mapa, estuvo excelente. Y vamos con el módulo 2, el mapa conceptual, que ahí sí hablamos de conceptos, hablamos de doctrina, tenemos que puntualizar algunos conceptos. Ese cerraba el 1 de julio. He dado chance, por eso lo estoy realizando hoy 12, por los problemas que hemos tenido de energía eléctrica e internet. Por eso di todos estos días chance para la entrega o estas oportunidades para la entrega. Y ya viene el módulo 3, que es el ensayo argumentativo, desarrollar un ensayo argumentativo académico y crítico sobre el análisis de las principales posiciones conceptuales del turismo actual con referencia a la teoría turística. El ensayo argumentativo es aquel que se propone exponer una postura personal frente a un tema determinado. Es su postura, tienen que investigar, tienen que leer, tienen que evidenciar qué es lo que ustedes van a sustentar y en base a qué criterios. Ese es el ensayo argumentativo. No es copy-pegue, no lo van a encontrar ustedes en internet, porque sus propias palabras, en base a lo que se está solicitando, eso deben de ustedes crear. Vamos a ver, esta actividad termina, cierra el 29 de julio, o sea, quiere decir que les quedan 17 días para terminar. Y aquí está cómo realizar la misma, ¿sí? Entonces, no hay problema en este sentido. Tienen 17 días y 7 horas. Entonces, revisaré hoy la entrega que tienen, ¿sí? Y para establecer los criterios y la puntuación definida. Hoy vamos a ver la elaboración de las diferentes teorías del concepto turismo y estudio de los factores componentes del concepto. Primero, veremos la etimológica, historiografía, contenido del concepto, definición y descripción, contenido de las corrientes de la descripción de teoría general del contenido del turismo, elementos constitutivos del concepto. Esto se mandó a investigar ya: factor cinético, estático, factor económico de los bienes turísticos, factor sociológico de los grupos, factor lúdico, emocional. ¿Qué es teoría de turismo? Y el turismo de etimología, historiografía. Aquí doy reflejo parte de lo que es el conocimiento de la teoría del turismo y parte de lo que es la etimología, historiografía del turismo. La teoría, me imagino que ustedes ya la habrán conseguido, sustentado. Es un conocimiento producido en las empresas turísticas y dirigido hacia las empresas mismas. Es decir, un conocimiento que surge de un contexto particular con teorías y estructuras teóricas distintas, métodos de investigación y prácticas que no se encuentran ubicadas en un mapa disciplinar conceptual. El turismo implica un viaje con retorno. Esto es una cita de Fernández Fuster del 73. Sea cual sea la etimología que se adapta a la palabra, hace referencia a que luego conocer, luego de que todo esté dicho en un lugar diferente al de residencia, se va a volver a casa. Bueno, a manera coloquial y a manera de anécdota de risa, bueno, y seriamente también,
Hay personas que dicen que se van a hacer turismo y fíjense lo que dice el concepto. A que luego conocer el lugar, luego de que todo esté dicho en un lugar diferente al de residencia, se va a volver a casa y hay otros que no vuelven o se quedan turisteando. Pero más allá de esto, ¿qué quiere decir turismo? ¿Qué implica? El ir y volver, al estar en contacto con personas de cultura tal vez diametralmente opuesta a la propia, ver un mundo diferente por días, semanas o meses que hay detrás. Y eso es impresionante. Cuando uno mismo practica turismo, es impresionante que se da cuenta que el mundo es, bueno, totalmente diferente a como uno cree que es. El viaje del turismo por el latín y el hebreo, la familia de la tur, de la turismo o al turismo. Aquí doy una explicación de lo que es esa etimología de la palabra turismo. Tal vez la escuela más popular sea latina a la que Jiménez hace referencia, en este caso el turismo llegó a este nombre a partir de una actividad humana, los viajes para luego pasar a una expresión oral y finalmente a la lengua escrita. Los primeros, o la primera persona que se venció, creo que fue en Asia, eh, que es una persona ya fosilizada, eh, que fue encontrado con una mochila en naciente de un glaciar. Hay unas historias, fíjese, una breve historia del nacimiento del turismo. Como en todo comienzo, siempre hay una primera vez, y en este caso hubo alguien a que se le ocurrió pensar en que poder ocupar el tiempo libre o el tiempo ocio para hacer algo más que solo descansar. Yo digo que no es solamente el tiempo ocio, sino que uno como ser humano ir, investigar, o sea, la curiosidad, ¿qué hay detrás de aquella montaña? Me imagino que no eran palabras montañas, sino de aquel lugar, pues. Y ellos se personaron, siguieron a eso. Hay quienes afirman que el pueblo romano fue pionero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, es decir, viajar, ya sea por placer o negocio. Otros, en cambio, afirman que el filósofo griego Heródoto, 495 al 425 a.C., es el primer turista de la historia, ya que se dedicó a viajar recorriendo gran parte del mapa, comenzando por el mar Egeo y pasando por las provincias actuales de Turquía, Atenas, Tracia, Macedonia, Sicilia, Egipto, Mesopotamia y Persia. Y en esa época no existían ni aviones, ni vehículos, ni nada. Imagínense toda la vida prácticamente caminando. También la revolución industrial trajo consigo no solo un cambio en el ámbito laboral y económico de Europa y en el mundo, sino que su impacto llegó a fomentar los viajes y los desplazamientos entre territorios de manera exponencial. En ese momento, entre los siglos XVIII y XIX, que el turismo como actividad comenzó a cobrar vida y protagonismo. Tal así que Egipto fue desde siempre uno de los destinos más elegidos para visitar. Bueno, y también la guerra napoleónica. Napoleónica llegó a Egipto fue porque quería conocer la pirámide. Mm, no, ajá. Y ese mérito se lo atribuye a un hombre que enseguida se dio cuenta del potencial del país para el turismo organizado, que es el británico Thomas Cook, quien es considerado actualmente el padre del turismo. Probablemente en ese orden cronológico haya sucedido las cosas logrando que el turismo se haya desarrollado en todos los países del mundo y se haya profesionalizado y organizado de tal manera que de a poco se convirtiera en uno de los principales motores de la economía mundial. Viaja de manera segura contratando, sea como fuese. Es un hecho que el turismo no tiene techo y el viaje es seguro y las nuevas maneras de viajar y conocer la cultura de cada lugar son cada vez más intensas y multiculturales. Ujú. Aunque a nivel turístico yo tengo otra historia, vamos a ver si la consigo aquí, pero eso es parte de la historia. Entonces, eh, volviendo otra vez a la lámina, se origina un tour, dar vueltas, palabra de origen inglés que tiene su primer registro en el siglo XII. Esta, a su vez, deviene de tornare, girar, redondear, o tornus, torno, que llevan la idea de giro de viaje circular de vuelta al punto de partida.
Sin embargo, también se ha abogado por otras raíces, aunque con menos fuerza. Howlett en 1961, citando Jiménez y Ramírez, indica que la palabra tour o tour se asocia a los viajes del libro de los números, lo que lleva a concluir que la raíz del turismo es de hecho hebrea. Leiper, 1983, citado por Jiménez y la escuela asociada a él, indica que con el término surge luego una concepción de transporte de la familia francesa de la tour durante el siglo XVI. Pero más allá del origen de la palabra que se usa hoy en día corrientemente, se puede examinar qué implica y los significados que han recibido el turismo. Una vez superados los asociados a su etimología, una forma de hacerlo es ver la evolución del hecho social, tal como lo califica Jiménez. En este caso se encuentran diferentes escuelas y tendencias que se dividen en dos grupos principales: la histórico-evolutiva y la naturalista, que también se llama eternista. De aquí, de esta palabra, del origen del turismo, como podemos ver, pues hay distintos autores que manifiestan su concepto, su conceptualización en base a la asociación de la evolución del hecho social. Claro, ¿en qué ha evolucionado ese hecho social? Pues ha evolucionado en la vialidad, en transporte, en lo que hoy en día podemos establecer esas tendencias de origen turístico para viajar y que de alguna u otra manera han influido en el mundo de nivel del turismo. Como también, y lo he manifestado en nuestra clase, también la situación con la pandemia. Aquí tengo un cuadro de la evolución del turismo en comparación con la escuela histórica evolutiva y la naturalista, también llamada eternista. Escuela histórico-evolutiva, tenemos el autoturismo, el preturismo, el turismo, postturismo y el turismo socializado. Tenemos el turismo aristocrático y el turismo de masa, que están ahí los diferentes actores y conceptos. Y tenemos la escuela naturista o eternista, el factor cinético y estático del turismo. Este factor nos permite analizar el turismo como un hecho social, lo cual genera una relación del sujeto turista y del sujeto receptor. Entonces, tenemos que darnos cuenta que al nivel del turismo, lo social es lo principal, ¿sí? Y por eso dentro de investigaciones de turismo se debe de investigar y se debe realizar ese trabajo correlativo a investigar, a saber quién es el turista, a quién vamos a recibir, cómo lo vamos a tratar, qué vamos a hacer, qué va a comer, cómo será su habitación. Muchas situaciones de lo cual este factor que es cinético estático del turismo analiza el hecho social de la persona que viene a visitarnos, que viene y contrató el servicio de nosotros. Para que esto ocurra es necesaria una acción de movimiento, un desplazamiento calificado denominado como voyages, el cual define el desplazamiento con fines lúdicos. Okay. Vuelvo y repito, este factor nos permite analizar el turismo como un hecho social, lo cual genera una relación del sujeto turista y del sujeto receptor. Para que esto ocurra es necesaria una acción de movimiento que es un desplazamiento calificado denominado como voice, el cual define el desplazamiento con fines lúdicos. A su vez, este desplazamiento se transforma en sello para indicar dedicación en su espacio determinado y durante un tiempo concreto. En términos teóricos del turismo, esta actividad se conoce con nombre ocio o lo dice el nombre que se le da a la actividad sociológica. La economía del turismo explora las principales formas y métodos que abordan los siguientes problemas. La economía turística, algunos países, prácticamente ellos son los únicos que el ingreso que tienen. La economía del turismo explora las principales formas y métodos que abordan los siguientes problemas. Primero, el tema de la economía del turismo son las relaciones económicas que surgen en la producción, distribución y consumo de productos y servicios turísticos diseñados para satisfacer las necesidades y deseos de los turistas. Esa economía dentro de ese turismo receptivo que se tiene y esas relaciones económicas abarcan todo el sector, todos los principios y todas las acciones que se están desarrollando a nivel turístico porque todo se encadena y todo se engloba en el área.
Si vienen turistas a un área, ese turista va a gastar también en los productos que tiene la economía local. Segundo, el objeto de la economía del turismo son las normas y los métodos económicos para su uso efectivo y condiciones de recursos limitados. El turismo tiene unos recursos limitados de los cuales hay que saberlos administrar y saberlos desarrollar. Tercero, la economía del turismo explora las principales formas y métodos que abordan los siguientes problemas. La economía del turismo no solamente abarca los problemas turísticos, sino explora diferentes formas y métodos que surgen de otros problemas también. ¿Qué productos y servicios turísticos se producirán durante un periodo determinado, así como la variedad y calidad que se ofrecerá? ¿De qué recursos y tecnologías se producirán estos recursos y productos turísticos? ¿Y cuánto demandarán estos productos turísticos y cómo se distribuirán entre los turistas? ¿Cómo se desarrollará la actividad económica con el tiempo? Como vemos, la economía del turismo tiene principales formas y métodos que abordan esos problemas. Ejemplo, esos daños colaterales que tienen ciertas áreas, ciertos factores locales, lugares, y necesitan llevar el turismo, pero la comunidad está incomunicada, pues esos factores turísticos de esa economía desarrolla esa cualidad para poder habilitar la vialidad y se beneficia tanto como es la población, el local, como la empresa. De eso es lo que nos habla aquí, la economía del turismo explora diferentes principales formas y métodos que abarcan los diferentes problemas que tienen, no solamente la parte turística, ni involucra solamente al sector, sino involucra a todos los sectores que hacen vida en ese lugar. El factor económico y de los bienes turísticos. El turismo no solo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los resultados de otros sectores, en un aumento de la calidad de vida de nuestros habitantes y una mantención de nuestros activos naturales y su conservación como medio ambiente limpio y puro. La economía del turismo es una ciencia que estudia y analiza las relaciones económicas que surgen en la producción, distribución, así como el consumo de productos y servicios turísticos que son necesarios para satisfacer la necesidad y deseo de los viajeros. Fíjese que el turismo no solo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los resultados de otros sectores, en un aumento de la calidad de vida de nuestros habitantes y una mantención de los atractivos naturales y su conservación como medio ambiente limpio y puro. Claro, no todos los turistas vienen o todos los turistas van a ser por otros atractivos naturales. Hay diferentes destinos turísticos dentro del área que engloban esa operadora turística. La economía del turismo es una ciencia que estudia y analiza las relaciones económicas que surgen en la producción, distribución, así como en el consumo de productos y servicios turísticos que son necesarios para satisfacer las necesidades y deseos de los viajeros. Las personas son la columna vertebral de la economía del turismo. La existencia del turismo depende de un gran número de personas que satisface su necesidad y deseo en el campo del turismo. Las principales direcciones de la economía del turismo están dirigidas a la exportación e importación del turismo. La exportación turística es un procedimiento asociado con un sistema de intercambio de emociones e impresiones en un lugar, mediante la entrada de una cierta cantidad de dinero a la localidad visitada por parte del turista. Y la demanda turística se acompaña a un conjunto de requerimientos individuales que reflejan la necesidad de las personas en la compra de esos bienes y la compra de esos servicios. Como podemos ver, el factor económico es muy importante en la economía, tanto local y nacional. Y también puede hablarse de la economía internacional. Vuelvo y coloco el ejemplo de Nepal. Nepal, con la entrada del Everest, son millones y millones de dólares. ¿Sí? Así, ustedes van a Kamandú, mire, Kamandú no es una ciudad moderna, una ciudad de lujo ni nada. El turista que va prefiere gastar en la subida al Everest que quedarse en un buen hotel. Porque todo eso lo hace el factor económico, los estudios y los principios que desarrollan en esa actividad turística de exportación e importación de, de ese turismo a quien va dirigido.
Los factores sociológicos o de los grupos. El turismo se define como un encuentro social entre seres. Esto es producto de un medio social concreto, o una forma particular de entender la vida de una persona llamada sociológicamente yo y su alterno, el otro, que interactúa en un espacio físico y en un medio cultural. El turista y el receptor son entonces seres sociales por su parte. El turista pertenece a un medio sociocultural concreto, mientras que el receptor personifica la característica de su medio. Cuando se reúnen estos dos seres sociales, se da un encuentro junta que representa un confluir de cultura y sistema de valores. Esto es lo que llamamos también transculturización, porque el turista que viene con una cultura y el receptor trata de hacer de eso, de que el turista que viene sea su casa, y en esa forma influye esa transculturización. En un medio social turístico, el encuentro entre dos culturas genera cambio y transferencia de principios por parte de los seres sociales. Este choque cultural se genera gracias a la comunicación entre turistas y de turistas y receptores. Eso implica la investigación en turismo. Cuando se da esta interacción, se crea entonces un medio social transitorio, y en este se inicia un proceso bilateral o interactivo, puesto que participan de igual manera los grupos sociales, aceptando temporalmente las conductas de los opuestos. Y eso lo podemos evidenciar en cualquier lugar. Cuando yo estoy hablando hace como 30 años, en los nevados, los niños pedían $1 por tomarse una foto con ellos. Eso es una transculturización en el sentido sociológico de los grupos, de lo local, al igual que en otros países piden o desarrollan otro tipo de actividades, entre comillas, de orden turístico, para generar sus ingresos. Pero hay ese choque cultural. De repente, uno viaja hasta mismo internamente en nuestro país, uno viaja de aquí, de Táchira, a Caracas, al centro, al occidente, y son diferentes culturas, similares, pero diferentes cambios, hasta en las comidas, ¿sí? Mucha gente no conoce el pescado en leche de coco o el pescado en leche, y eso se da aquí en el llano, se da para los lados de Maracaibo. Hasta en la hamburguesa, pues, se hacen diferentes en ese sentido. Entonces podemos ver que esos factores sociológicos del grupo influyen en todas las personas. Dentro del medio social turístico se dan diferentes estímulos y respuestas por parte de los sujetos sociales, y la manera en que asimilan la interacción. Esta respuesta puede ser de aceptación, que es empatía, o de rechazo, que es antipatía, o indiferentemente, que es una apatía. Además de esto, se puede generar una aculturización turística que puede ser favorable o desfavorable. La inculturización, aceptación favorable o parcial de los elementos culturales pertenecientes a otro medio social. Y la transculturización, que es la que hemos estado desarrollando durante este tema, se acepta de manera negativa en el medio social propio elementos culturales ajenos que reemplazan los valores autóctonos de una comunidad. Esta interacción social también puede ser apreciada negativamente, puesto que la influencia del turismo puede ser nociva para los medios sociales receptores autóctonos al perder su rasgo original y primario. Esto podemos verlo también en la forma cultural, hasta de dar la mano, ¿sí? Hasta de el famoso beso entre los hombres en Europa, y que es negativo a las mujeres. A las mujeres, pero nada más se le puede dar la mano. Esta interacción social también puede ser apreciada negativamente, puesto que la influencia del turismo puede ser nociva para los medios sociales receptores autóctonos al perder su rango originario y primario. Es por esto que el turismo debe realizarse con plena tolerancia por parte de los sujetos para que éste genere el enriquecimiento espiritual que amerite. El factor lúdico motivacional, ya por último, se puede definir el factor lúdico motivacional como aquel en el que el receptor ya no es un sujeto pasivo, sino el encargado de motivar al sujeto turista a que se desplace hacia actividades de entretenimiento entre ellos. Estos modelos de conducta llevan a un estudio denominado tipos de turismo, tipologías turísticas. Esta motivación en un principio son solo objeto de la imaginación, fantasía e imágenes que desarrollan la mente. Por eso, dentro de las operadoras turísticas en los hoteles, tienen los recreadores,
Y en las operaciones turísticas, cuando están trayendo, cuando quieren traer al turista, se vende, o sea, esa imagen de todas las actividades lúdicas que pueda pertenecer, que pueda realizar el turista. Cuando el sujeto turista decide desplazarse a realizar la actividad de buceo y hacer uso de los servicios y atractivos turísticos que ofrece el sujeto receptor, es cuando las motivaciones se convierten en realidad en una experiencia y una vivencia. Y con esta definición se derivan conceptos que hacen parte del estudio de la psicología turística, que es la función del turismo, motivación turística, tipología turística, tipo, pasantía, género, modelo o motivaciones, morfología del turismo, forma del turismo, animación turística, desarrollo, especialmente por la necrología. Entonces, como pueden ver, hay muchas otras actividades que desarrollan dentro de la economía y ese factor turismo dentro de lo que es la teoría del turismo. Bueno, muchachos, por mi parte, que tengan una feliz y bendecida semana. Los espero para el próximo encuentro sincrónico. Por favor, realicen las actividades. Por favor, lean las instrucciones, lean cómo realizar las actividades y estamos completamente a la orden. Mi número de teléfono es 0412-062-7031 y a través de la plataforma podemos definir los diferentes actividades o dudas que ustedes tengan. De mi parte, un fuerte abrazo y espero verlos en la próxima interacción. Muchas gracias.